Bien, hola a todos, vamos a comenzar un nuevo video. Había quedado pendiente la clase, bueno, el tema de los decodificadores. Bueno, y como ustedes saben, pues van a tener su práctica, seguramente ya la están terminando, algunos de ustedes, ya que pues realmente no pide gran cosa, más que solo armar los circuitos, ver resultados y todo eso. Igual pues no es como que la manera correcta de las prácticas, son errores que pues ya se estarán revisando más a fondo, ¿no? Vamos a ver aquí las conexiones, simplemente son para probar el funcionamiento de los 74LS156, que son decodificadores que internamente tienen dos decodificadores. Bueno, vamos a ver, antes de pasar a esto de los decodificadores, vamos a ver primero qué diferencia existe entre un decodificador y un demultiplexor. ¿Sí? El decodificador es como toquemos el tema de los 74LS47 o 48, los decodificadores BCD tu decimal, ¿no? Para sus displays de 7 segmentos de ánodo común o cátodo común. Recuerden que tienen un montón de entradas al inicio para conectarlas al display, ¿no? Digo, a la salida para el display, y a la entrada únicamente son las 4 líneas para formar los números digitales, ¿no? Del 0 al 9. Entonces con estas combinaciones ustedes pueden formar, ¿no? Alimentan al display y forman sus números. Por eso se le llama decodificador. En este caso, los decodificadores simples tienen otro funcionamiento, ¿sí? Aquí un decodificador es aquel que, si por ejemplo tengo la combinación ABC en su entrada, ABC igual a 011, ¿qué quiere decir? Este número binario pues viene siendo el 3, ¿no? Eso quiere decir que aquí en donde dice, estos no son 0, son o la letra O, pero pues me quedan como 0. O 0, o 1, o 2, o 3. Quiere decir que en la salida 3 automáticamente va a existir un 1 o un alto, y todos los demás van a estar en 0, ¿sí? Es como una llave, ¿sí? Cuando aquí hay una combinación, esa terminal de aquí se va a activar y todas las demás van a estar desactivadas, ¿sí? Eso es lo que hace un decodificador, ¿sí? Entonces, si O0 está en 1, todos los demás, 1, 2, 4, 5 y 6, van a estar en 0. ¿Qué es lo que hace un demultiplexor? Es igual una llave, como un multiplexor común, pero aquí están al revés. Aquí tiene una sola entrada y tiene múltiples salidas, y tiene un selector, ¿sí? Si nosotros seleccionamos aquí con un código, la información que está en I0 va a pasar a esa terminal, ¿sí? A diferencia del decodificador. El decodificador ya tiene predeterminado que va a sacar un 1 cuando seleccionen la terminal en la entrada. Aquí el selector selecciona hacia dónde se va a dirigir la llave, ¿sí? Y va a dejar pasar la información de aquí para allá. Pero ¿cuál es el...? Bueno, vean, si aquí A, B y C es igual a 0, 1, 1, nos está diciendo que es la terminal O3, ¿sí? Va a ser O3, pero en O3 no va a salir un 1, va a salir la información que cargue y 0, ¿sí? Que es la entrada. Entonces, ahí la información en O3 puede ser o 1 o 0, ¿sí? Entonces, vean, esa es la diferencia que hay entre un demultiplexor y un decodificador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mandamos este I0 a 5 volts? ¿Sí? Automáticamente, pues si lo dejamos fijo a una fuente de 5 volts, ¿qué quiere decir? Que este selector se va a convertir como en las entradas de un decodificador, y a la salida seleccionada pues va a salir siempre un 1, ¿sí? Por esos 5 volts que siempre iban a estar conectados en I0. Entonces, cuando hacemos eso, automáticamente nuestro demultiplexor se convierte en un decodificador, ¿sí? Entonces,
a veces por eso es que muchas nomenclaturas los confunden o les llegan a dar un uso muy parecido. Y cuando digo que las nomenclaturas confunden, me refiero incluso desde las hojas de datos, ¿sí? Vamos a ver, este está un poco más... Vean, aquí dice, ¿no? Dual quiere decir que existen dos integrados, ¿sí? De 2 líneas, ¿sí? A 4 líneas. Y dice decodificador y de multiplexor, ¿sí? Entonces esto puede llegar a confundirnos a veces. Vamos a ver que esto significa que se están manejando el decodificador o de multiplexor que tiene un selector de 2 líneas y las salidas son siempre 4. Entonces vamos a ver. Vean, aquí nos está diciendo que hay dos elementos, ¿sí? En los selectores están aquí, vean, selector A, selector B, ¿sí? Y tenemos la terminal C, que aquí la llaman como data. La data, que es, en este caso la data viene siendo nuestra I0, en el caso de multiplexor. Aquí data es I0, o también la letra C, como le indica aquí, ¿no? Strobe, ayer, en el video pasado habíamos mencionado que strobe era habilitador o enable, ¿sí? Entonces, pues simplemente aquí puede ser la letra E, ¿no? Como lo podemos encontrar en algunos otros elementos, como aquí, ¿no? En este dibujito, una E, ¿sí? Muy bien. Bueno, antes de proseguir, voy a hacer el ejemplo de esta... El ejemplo del video anterior, voy a retomarlo para poder resolver este circuito utilizando un decodificador. Entonces, teníamos esto, ¿no? Y ya saben, con el multiplexor nos fijábamos en la salida con el último bit. Ahorita no nos vamos a importar eso. Vamos a ver que es importante identificar cuáles son los min-términos, ¿sí?, de la tabla de verdad. Entonces vamos a identificar que esta salida, el elemento 0, pues es aquí, ¿no? Aquí está sumatoria de min-términos, es el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 15. Entonces todos los enumeramos aquí, ¿sí? Espérenme, me falta otro ejemplo. Ok, era este. Bueno, los min-términos que vimos en la foto pasada, ¿sí?, son los mismos que voy a seleccionar aquí, ¿sí? Por ejemplo, el 0, ¿no? O 0, que es este de aquí. Vean, como f vale 1, cuando todos están en 0, pues ese lo elegimos, ¿no? El siguiente valor es el 1, entonces pertenece a O1 y lo vamos a conectar. ¿Por qué? Porque quiere decir que con que alguno de ellos llegue a existir en algún momento y todos los metemos a una compuerta OR, pues nuestra F pues va a ser verídica, ¿no? Siempre se va a cumplir F con que alguno de los min-términos sea seleccionado, ¿sí?, con esta tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos aquí min-término, el 11, ¿no? De hecho aquí está conectado, aquí está el 15, el 11, ¿cuál otro sería? El 7, el 5 y el 3, 2, 1 y 0. Todos estos los vamos a meter a una compuerta OR, ¿sí? Entonces vean, con que cualquiera de esos min-términos llega a dar un 1 por las combinaciones de aquí, ¿sí?, con cualquier combinación de estos, con que alguno de ellos dé 1, va a pasar a la compuerta OR y de la compuerta OR va a sacar un 1 que va a corresponder a estas Fs de aquí. Y esa sería todo el circuito, ¿no? Todo el circuito, pero aquí, ¿cuál es el único detalle?
que estamos trabajando con un decodificador de ¿cuánto? De 4 entradas a 16 salidas, ¿sí? Entonces, si queremos hacer este ejercicio con el decodificador que estamos utilizando, el que ustedes van a utilizar para el laboratorio, para sus circuitos, entonces no nos va a rendir, porque como ya vimos en la hoja de datos, el decodificador o demultiplexor que están utilizando son solamente 4 salidas, ¿no? Entonces para esto vamos a tener que... Este circuito ya está. Ahora, para poder hacerlo con el circuito que se nos está pidiendo, hay que considerar dos cosas importantes, ¿no? Aquí, usando el 74LS156 de MUX, lo primero que hay que ver es que la lógica está invertida, ¿sí? Yo no sé por qué les dieron a usar este decodificador en su práctica. Es muy poco complejo, un poco confuso. Espero le podamos agarrar la onda. Pero aquí la lógica está inversa, ese es el primer problema. ¿Qué quiere decir? Que este decodificador, a diferencia de lo que les acabo de explicar, a su salida tiene todas las entradas negadas, ¿sí? Vamos a suponer este de aquí. Tiene sus entradas, aquí va a ser 1 o 1 o 1 o 1, ¿no? Cuando hablo de que este de otro decodificador, ¿dónde lo dejé? Aquí está, tiene la lógica invertida. Vamos a verlo en su hoja de datos. Vean, a la salida de los decodificadores, que dice que cada salida tiene un inversor, ¿sí? Y eso nos va a complicar algunas cosas. Y llegamos a esto. ¿Qué es esto? Nos está diciendo que la salida de activación final va a ser una negación, ¿sí? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, metemos aquí en A y B aquí está el 1, bueno, 1, 0, aquí está el 1 en decimal. Vean que aquí pues se va a activar el bit Y1, pero ¿cómo se va a activar? Con un bajo, y todas las demás entradas van a quedar en alto. Entonces esa es la lógica invertida, ¿sí? En vez de ser un 1 todo corrido, pues son puros ceros, y todo lo demás pues va a estar en altos. Entonces ese es un primer problema. ¿Por qué? Porque no podemos resolverlo entonces de la misma manera. Si nosotros identificamos nuestros mintérminos, ¿sí?, de hace rato, vamos a tener que aplicar Morgan, ¿sí?, necesariamente. Entonces, si yo niego de este lado de la función y niego del otro lado, todos estos son m's de mintérminos, para no escribir a, b, c, d, a, b, c, d, a, b, c, d, pues mejor los mintérminos. Bueno, si aplico negación en un lado, la aplico en el otro lado. Y como apliqué negación en toda esta suma de mintérminos, les aplico Morgan, y ¿qué va a suceder? Que van a quedar productos, ¿no? Productos, pero todos negados, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué se parece? Vean, todos los mintérminos, M0, M1, M2, M3, dice que deben de estar negados. Y pues obviamente corresponde a todas estas salidas que nos está diciendo aquí, ¿no? Se dan cuenta, todas pues son negaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionar el resto del circuito? Nos está diciendo, pues si están todos negadas, si yo quiero F positiva, pues vuelvo a pasar esta negación al otro lado. Entonces, ¿eso con qué nos dejaría? Que sería el producto de todos estos mintérminos, todos negados, un producto que al final se va a estar negando, o sea, una compuerta NAND, ¿sí? Ese es un punto que hay que ver. Otro punto importante,
es que como nuestros decodificadores solamente son de 4 entradas, digo de 4 salidas, vean, tenemos esto de aquí. Nuestro decodificador o demux es de este tipo, ¿sí? Si nosotros queremos incrementar al mismo, para ponerlo en cascada, debemos unir lo que es su menos significativo con el menos significativo del otro, S1 con S1, S0 con S0, y luego, para poder nosotros crear el otro bit de control o el otro selector, ¿qué es lo que nos dice? Que en el habilitador, ¿sí? El enable, o en el caso de nuestros circuitos, el strobe, vamos a agregarle una compuerta inversora. Y esa compuerta inversora, bueno, es como cuando hicimos los del demultiplexor, igual para ponerlo en cascada. Lo mismo se aplica aquí, pero utilizando el habilitador, el enable. Entonces, donde esté el inversor, se va a convertir en nuestros bits más significativos, ¿sí? Y los de menor peso o menos significativos va a ser el otro, ¿sí? El que va directamente a la variable. Entonces automáticamente poniendo este inversor aquí en el habilitador, hacemos la conexión de este nodo al otro habilitador y ya tenemos nuestro bit de selector A. Este se convierte en nuestro bit de mayor peso para el selector. El de menor peso vendría siendo B, que era este C1, y obviamente C, pues el menos significativo, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos queda? El DIN. El DIN, acuérdense, como es un demux, es lo que nosotros conocemos como I0. Entonces simplemente igual se conectan en paralelo, ¿sí? DIN con DIN. Y ahí pues podemos meter la señal que queremos que salga por acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, dense cuenta, cuando nosotros hacemos todo esto, se nos crea un demux de ¿cuánto? De 3 entradas, y a la salida hay 8, ¿sí? Ahora quiero que vean algo, presten atención a este inversor, ¿sí? Que se tiene que conectar para que funcione el demux. Y otra cosa, estos demux que vienen de ejemplo, si se dan cuenta, no tienen circulitos de negación en ninguna entrada. Por eso es muy fácil poder maniobrar con ellos. Ahora vamos a ver otra vez el datasheet. Y vamos a ver el diagrama. Ahí está. Permítanme. Vean. Aquí al lado de los strobe está lo que es data, igual hasta abajo en el otro decodificador tenemos data, que es el I0, aquí data es el I0, y el strobe, que es el habilitador, ¿no? Strobe 2, strobe 1. Entonces vean, este demux tiene su inhabilitador y tienen los de data, pero vean que uno de data, uno de ellos, sobre todo este C1, ¿qué pasa? Tiene internamente ya tiene una compuerta inversora, ¿sí? Ya se la pusieron los fabricantes en este circuito, por si nosotros queremos hacer esa extensión. Entonces ya lo único que te piden es que si vas a usarlo como C1 y vas a hacer tu decodificador a 8 salidas, pues simplemente conectemos la salida C1 con la 15 con la 1, ¿sí? Internamente ya tiene su inversor, entonces ya no hay necesidad de ponérselo, ¿sí? Ya no hay necesidad de ponerle, este inversor que nos indica aquí. Ahora, vamos otra vez a la hoja de datos. Por eso esta inversora hace que podamos hacer la conversión inmediata también de decodificador a de multiplexor.
vamos a ver un poco estas operaciones. Vean, el cuadro de arriba, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros queremos crear un decodificador, ¿sí? Vean, un decodificador de 3 líneas de entrada a 8, estas serían las conexiones, ¿sí? De entrada nos dice que C1 y nos marca una nota, ahorita vemos. C1 va a ser el bit, en este caso el más pesado, ¿sí? Entonces vean que empieza L, L, L y luego H, 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 ¿no? Vamos a ver el primero. ¿Qué más nos dice? Que B ya están en 0, 0. Strobe, recuerden, son los habilitadores, ¿sí? El habilitador simplemente tiene que estar en 0 para que pueda funcionar todo el circuito, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el habilitador lo ponemos en alto, va a apagar todo el decodificador. Todos van a estar en altos, ¿sí? Entonces es como el reset, ¿no? O la variable para prender o apagar todo el decodificador. Bueno, entonces si está en bajo, ¿sí? El strobe, y las lecturas son 0, 0, ¿qué nos está diciendo? Que en Y2, vean, en el Y2, el Y0, ¿sí? Del decodificador 2, va a haber un bajo, ¿sí? Se va a activar. Entonces vean, el Y0 es el de peso menos significativo, ¿no? Ok, y aquí tenemos Y0. Y vean cómo este decodificador en su data, vamos a ver, strobe data, no tiene la compuerta inversora. ¿Quién la tiene? El otro decodificador. Por eso es que Y0 en este caso, él es el que va a tener el peso menos significativo. Entonces desde aquí empezaría nuestro conteo, desde variable 0, salida 0, Y1, Y2, Y3. Acá deberíamos continuar con Y4, Y5, Y6 y Y7. Pero por convención, y como podemos trabajar con decodificadores separados, pues simplemente lo vuelven a repetir como Y0, Y1, Y2, Y3. Por eso este circuito pues es universal, ¿no? Para poderlo hacerlo de 8 salidas o de 4 salidas. Ahora, vamos a ver las notas que menciona aquí. Para que pueda hacer un decodificador de 3 a 8, y recuerden, nos está diciendo que también puede ser un demultiplexor de 1 a 8, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues con la variable C, ¿sí? El selector va a seguir siendo A y B, pero finalmente lo que decida C, pues es la salida que va a tener, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Bueno, ahorita lo vemos. Voy a pasar al siguiente. Déjenme ver si se puede apreciar desde aquí. No. Perdón. Me estaba confundiendo un poco. Vean, cuando nos está diciendo que es de una línea a 8, ¿quién va a ser el I0? En este caso va a ser strobe. De hecho, por eso dice strobe o data. Data va a ser nuestra I0 y va a ser la variable de salida. ¿Qué está sucediendo aquí? Simplemente, si nosotros tenemos nuestro selector, ¿no? Con las entradas A, B y C, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Tenemos esta combinación en el selector, tenemos un bajo en data, pues es obvio que en esta variable, en la 3, en la salida 3,
vamos a tener un bajo, ¿sí? Pero si yo estoy utilizando esta variable de strobe o G como la línea de entrada de información, si tengo un 0, pues sí lo va a marcar, pero si yo lo pongo en alto, automáticamente va a valer alto, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, no tiene mucho caso nosotros estar declarando de multiplexor, porque pues finalmente pues al final siempre va a actuar como un decodificador, ¿sí? No tiene caso que todo el tiempo pues una señal esté dando no tiene caso agregar una línea cuya única función es mandar un 1 o 0. En ese caso pues simplemente ponemos el decodificador que siempre va a dar 1 cuando sea la señal correcta. Bueno, eso era lo único que les quería mostrar de esto. Si vamos a ver acá abajo, de hecho vean las notas. Nota 1 y nota 2 para el de arriba, dice que las entradas C1 y C2 deben estar conectadas juntas, ¿sí? Para que ahí puedan crear el selector C. Y luego dice que G1 y G2 también deben conectarse juntos, que se convertiría en la entrada, que es el habilitador, ¿no? Ahora vamos al caso de los decodificadores individuales, ¿sí? Menciona que puede ser un decodificador de 2 líneas de 2 a 4 o un demultiplexor de 1 a 4, ¿sí? En este caso vean, la data o I0 se convierte en C1, ¿sí? Esa va a ser la variable de I0 si es que lo usan como demultiplexor. Acá está haciendo lo propio, ¿sí? C2 es la variable de control, ¿sí? O la data. Strobe es el habilitador, sigue quedando como un enable nada más, ¿sí? Para dejar que funcione el circuito o no. Aquí igual, para dejar que funcione el circuito o no. Y aquí pues tenemos las combinaciones, ¿sí? Y ya. Estas son las condiciones para que pueda funcionar este decodificador. Por eso les digo, es un poco confuso. Entonces espero si le puedan agarrar el hilo, ¿no? Ahora vemos que pues para acabarla de amolar tiene ya el inversor, ya la salida, tiene todas negadas. Y eso no es toda la sorpresa que nos da este decodificador que nos mandaron a usar. ¿Qué dice aquí arriba? ¿Sí? Colector abierto. Y ese es otro problema que hay que considerar. Y digo problema porque pues ya son muchos detalles para este circuito. Aquí tenemos diferentes casos de la tecnología TTL, de cómo son sus conexiones. Este es otro fabricante que hizo el mismo decodificador. Pero vamos a ver. Nos menciona en el anterior que es un colector abierto. ¿Qué quiere decir? Que a la salida de aquí, de cada pues sí, de cada decodificador, cada salida tiene esto. La salida, pero solamente tiene un transistor con una configuración de emisor común y ya. Una compuerta normal, una compuerta común, tiene este tipo de salidas. De hecho aquí dice, ¿no? Bueno, en el modelo 55, ¿no? Por eso les digo, los quieren torturar con esto. Pudieron haber usado este y nos evitábamos muchos problemas. Pero en fin. Aquí vean cómo hay un pequeño aterrizaje, un circuito que como sea alimenta de tal forma que a la salida podamos tener 5 volts o 0 volts. Pero aquí no podemos tener nunca 5 volts, simplemente tiene el colector abierto. Está esperando a que nosotros por fuera le pongamos una carga, ¿sí? Y simplemente si no hay una señal, pues no va a jalar corriente, se va a quedar abierto, ¿no? Como quien dice. Pero si llega una señal, aquí se satura el transistor, entra en saturación, va a cerrar circuito
y entonces todo lo que tengamos aquí lo va a mandar a tierra, ¿sí? Eso es un colector abierto. Ahora vamos a pasar a la simulación, ¿sí? Y vamos a ver qué fue lo que hice aquí. Tenemos los dos decodificadores. De hecho, para poder nosotros resolver este circuito de aquí, ¿sí? Recuerden que necesitamos 16 salidas, ¿no? Por lo tanto, cada circuito integrado que tenemos solamente nos aporta 8. Si queremos otras 8, hay que agregar otro decodificador, ¿sí? Ahora sí, ya tenemos 16 salidas de este lado. Aquí lo complicado pues es la configuración de entrada. Vamos a ver. Internamente vamos a guiarnos con el de abajo. Voy a desconectar estos hilos. Total, o darle control Z. Vean, aquí uní las dos terminales. Se dan cuenta, seguí la recomendación que venía en el PDF, en el data, ¿sí? Donde nos mostraba esto. Para utilizarlo de 8 entradas, ¿sí? Para ocupar todas las 8, hay que las entradas C1 y C2 se conectan juntas. G1 y G2 van juntas. Entonces, por eso es que aquí las conectamos juntas, ¿sí? C1 con C2, ¿ok? Y aquí igual, E1 y E2. Hacemos lo mismo con el decodificador de arriba, ¿sí? Nada más que acá hay más conexiones. Vean, C1 está con C2 y E2 está con E1, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo es que nosotros las podemos juntar? En cuanto nosotros cerramos estas dos líneas, nuestro demultiplexor, bueno, en este caso lo estamos teniendo como decodificador, lo estamos utilizando como, bueno, ya se convirtió en un decodificador de 3 variables. Voy a borrar esta de aquí por un momento. Vean, tengo aquí A, B y C. C pues es la unión de las dos Cs y esta se convierte en otra variable del selector. Y vean hacia dónde va conectado. Seguimos la línea, seguimos la línea. Seguimos y vean, es el bit más pesado. Y los más ligeros, ¿cuáles son? C y D, que vienen hacia las terminales A y B. Vean cómo A de nuestro decodificador se volvió el menos significativo de todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, a partir de aquí es fácil entender que este ya es un decodificador de 3 entradas a 8 salidas. Ahora, para poder juntar los dos, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Si queremos ponerlos en cascada, pues hay que agregar una compuerta inversora ¿a quiénes? A los habilitadores, ¿sí? Bueno, también podríamos hacer la prueba en las señales de entrada, pero en este caso nos vamos a enfocar en los habilitadores, ¿sí? Entonces, como internamente sabemos que aquí ya hay una compuerta inversora, pues es preferible no moverle a esa configuración y simplemente aceptar que si esta la está utilizando como variable C, dejarla ahí, ¿no? Entonces, la recomendación que nos da la teoría cuando es en cascada es que hay que agregar la compuerta inversora al decodificador que vamos a considerar como de mayor peso, ¿sí? Quiere decir que el decodificador de menos peso o menos significativo va a ser el que no lleve la salida de la compuerta inversora.
Por lo mismo, vamos a ver que aquí juntamos los enable, el enable 1 y enable 2 de acá arriba están juntados y ahí les conecto la compuerta inversora. Y al que voy a considerar mi menos significativo, que es este, pues uno sus dos enable y de ahí saco la línea para conectarla justamente aquí, ¿sí? Entonces a partir de ese momento este nuevo nodo de aquí se convierte en nuestro cuarto bit de control o selector, y este, recuerden que donde va la compuerta se convierte en el más pesado, entonces él va a ser el A, ¿sí? Nuestro bit con mayor peso en nuestro bus, ¿sí? Para mi bus el A es el más pesado, ¿no? Y el D es el menos. Entonces ya por eso es que fue esta conexión, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver, si se dan cuenta aquí a las salidas están revueltos todos los controles, ¿no? Vean, bueno, no están revueltos, simplemente aquí dice que Y1 es Y1 de 0 es la 7, Y2 de 3 es la 12. Pero vamos a recordar, y según lo que nos dice la hoja de datos, nuestro bit menos significativo, ¿sí? Aquí abajo, es más fácil. Vean, nuestro bit menos significativo, ¿quién va a ser? Recuerden que es el más significativo, es el que no tiene el inversor, ¿no? Acá, el C1 es el que tiene el inversor, por lo tanto las salidas unos pues van a ser las más pesadas. Aquí, como él no tiene el inversor, pues entonces el más débil, el bit menos significativo va a ser el 2Y0, ¿sí? Aquí dice que es terminal 9, vamos a ver si coincide acá. Sí, igual es la 9, ¿no? Igual es la 9. Entonces, como nuestro bit menos significativo va a corresponder al decodificador que no tenga el inversor, entonces es este. Y el menos significativo de nuestro circuito, porque recuerden que hay dos, va a estar este 2Y0 y el 1Y0. Entonces, el más débil, ¿quién es? Pues Y20, por lo que vimos en el datasheet. Entonces, este de aquí va a ser nuestro bit 0, ¿sí? Y de ahí, el de abajo va a ser el 1, aquí va a ser salida 2, aquí el 3, luego este sería el 4, 5, 6, 7, y de ahí nos vamos a saltar hasta el menos significativo del otro decodificador. Aquí empezaría 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ponerle numeritos externos, ¿no? Para que no se vayan a confundir, ¿sí? Muy bien. Ahora, para poderlo conectar, recuerden que era un producto de min términos que al final se iban a negar. Yo bien pude haber puesto puro 74LS 08, pura compuerta AND, perdón, y al final solo ponerle una compuerta inversora, ¿sí? Pero iban a hacer muchas conexiones. Entonces, como vi que solo eran 8 min términos, pues me cabían en esta compuerta 74LS30. En el caso de ustedes, pues sí, bueno, esto finalmente es una práctica mía, no la tienen que hacer físicamente. Entonces, vean, conseguí esta que tiene 8 entradas, ¿no? Y la salida está negada. Hace la multiplicación y la salida al final es negada, ¿no? Como lo que nos solicitaba, pues esta condición de aquí. ¿Y es por qué? Porque todas estas están saliendo negaditas, todas esas M, ¿sí? Por estos circulitos, vean, los circulitos nos dicen que todas están saliendo negaditas. Entonces ya al final, para que se vuelva positivo, pues hay que pasarle esta negación hacia acá, ¿no? Entonces es esta negación de aquí. Ahora vamos a ver si nuestro circuito funciona. Antes de eso,
vamos a ubicar las terminales por ahí, ¿sí? Entonces vean los mintérminos. Me está diciendo que es el mintérmino 0, ¿no? Entonces el 0, recuerden que es este de aquí, ¿sí? El Y0, el 2Y0 de nuestro decodificador menos significativo, ahí empieza el 0. Entonces aquí es 0, 1, que es como el que está aquí. 1, 2 y 3 están conectados, ¿sí? 1, 2 y 3 van conectados al producto. Ahora, ¿qué más dice? El 5 y el 7. Entonces vean, 1, 2, 3, aquí empieza 4 y aquí empieza el 5. 6 igual no está conectado y el 7 lo conectamos, ¿sí? Luego, ¿qué falta? El 11 y el 15. Entonces contamos a partir de aquí. Era 7, este va a ser 8, 9, 10 y 11 y lo conectamos. Luego dice que el 15, entonces nos pasamos para acá, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Y finalmente ya conecté todos los mintérminos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si le damos run. Ok, vean, yo aquí tengo una combinación que es irrelevante. Voy a poner a todos en 0. Recuerden, esto es importante cuando hagan sus configuraciones. Hay otros elementos aquí en Proteus, obviamente. Hay unos que son de señal lógica, unos elementos como unos triangulitos que nada más los pushan y ya les da un 1 o un 0. Yo casi no los uso porque, pues, para que ustedes vean que siempre es importante ponerles las resistencias, ¿no? Pull up, y sobre todo ya en un circuito ya armado. Entonces voy a poner esto en 0, el div, ¿sí? Lo mando a tierra, las resistencias de pull up. Entonces aquí se ve A, B, C, D, ¿sí? Y vean, si las 4 están en 0, ¿qué sucede? Este inversor hace que no funcione para nada el decodificador de arriba, ¿sí? Porque este 0 lo convierte en 1 y pues deshabilita todo. Mientras tanto, ese 0 se alimenta al menos significativo, lo habilita. Y luego de habilitarlo, ¿qué más hace? Que las combinaciones 0 y 0 en A y B se reflejen, A y B y C, bueno, estas terminales de aquí, refleje un 0 en el menos significativo. Ahora le voy a mover a 1, ¿sí? Y vean, señal viene para acá y 1 se bajó para abajo, aquí, ¿no? Vamos a poner, no sé, no sé qué número sea. Es el 8, este es el 11, ¿no? Y vean, ¿sí? Este es el que habíamos declarado como 11. Aquí había 7, entonces aquí empezaba el 8, 9, 10, 11. Y es el que se habilitó. Pero vean cómo la combinación que hago hace que aquí haya un bajo. Ahora, si se dan cuenta, los demás puntos no están en rojo, como debería hacer referencia a que están en alto. Simplemente los tiene en grises. ¿Y por qué los tiene en grises? Por el colector abierto, ¿sí? Simplemente está dejando abiertas las terminales de esta compuerta, pero no las está mandando ni a 5 volts ni las está mandando a tierra. Simplemente cuando va a mandar a tierra algo, aparece ahora sí en azul. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí la compuerta NAND? Para él todos los demás son unos, ¿sí? Pero con que exista un 0 hace que el producto sea 0, se niegue y dé un 1, ¿sí? Vamos a hacer otra combinación, por ejemplo esta, ¿no? Aquí es un 10, ¿no? 8 y 2, 10.
Entonces vean que aquí es 8, 9, 10. Aquí donde está esta terminal está habilitando un bajo, pero pues como no está conectado no pasa absolutamente nada, ¿sí? Simplemente le va a pelar las que están conectadas. Y vean cómo todos los demás están en grisecito. Entonces para él es como entender la compuerta que no las está aterrizando a tierra. Como quedan flotando, por así decirlo, pues a la salida, para él todos son unos, lo niega, y a la salida pues es 0, ¿sí? Otra cosa, ¿qué ventajas o desventajas nos puede dar? Si se dan cuenta, este circuito es mucho más complejo que el de multiplexor, ¿no? Con el de multiplexor fue más fácil hacer esta operación, resolver esta tabla de verdad, ¿no? O incluso con lógica combinatoria, ¿no? Como lo vimos al principio, con las compuertas de siempre, ¿no? La ventaja que tenemos con este circuito es que vean, siempre todas las combinaciones binarias que se logren aquí del 0 al 15 se van a reflejar aquí afuera. Entonces, ya sea con estos dos, podemos tener múltiples salidas. Aquí solamente estoy haciendo un circuito combinatorio al final. Pero si vamos a suponer que son 2 o hasta 3 o 4 cuatro ecuaciones las que quiero representar, basta con que al final nada más ponga aquí otras 4 de estas, otras 4 NAND, ¿sí? Si quiero de este tamaño, si quiero más pequeñas, otras 4. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? Pues conectar aquí en qué salida del min término le corresponde, ¿sí? Y así tener la salida de otra lógica combinatoria. Y simplemente con estos circuitos. Y nada más aumentando con puertas NAND, en este caso, porque aquí son negados, podríamos tener múltiples ecuaciones manejadas por un solo dispositivo de control. Nos ahorraríamos también mucho, ¿no? Esa es la ventaja del demultiplexor. Cuando queremos una sola salida con múltiples entradas, entonces nos conviene, si queremos múltiples salidas, nos conviene usar el decodificador. Si queremos hacer una sola salida, nos conviene el demultiplexor, como lo vimos en el ejemplo pasado. Y bueno, disculpen si en algunas partes me trabé. Lo que pasa es que pues ya saben, es un poco complicado darlo de esta manera y explicar tantos detalles así, y más con este circuito que pues les dieron a usar ustedes, ¿no? No sé, supongo que es algo que debemos cambiar, ¿sí? Pero bueno, yo espero le hayan entendido. De todas formas, cualquier duda, saben que se los puedo responder, ¿no? Ya fuera de... igual pueden comentar la duda en el video o en... ¿cómo se llama? O por WhatsApp. Y espero les haya servido. Obviamente, esta simulación la van a agregar a sus tareas. También el desarrollo de la misma la van a hacer en sus cuadernos, también es una tarea. Y lo voy a escribir en el WhatsApp, pero como tarea adicional para concluir ya con estos temas, es que ¿cuál estará bien? El sumador, para que no hagan tantas conexiones. Van a hacer el sumador binario, ¿sí? De 2 bits de entrada, ¿sí? O sea que a la entrada le podamos meter máximo hasta el número 2, o sea 2 más 2 igual a 4, ¿no? Y que a la salida sí, del número 4. No, estaría muy sencillo. No, van a hacer el multiplicador, el que hicimos en la última clase de multiplicadores, pero lo van a hacer utilizando decodificadores y multiplexores, ¿ok? Entonces, para que sea más sencillo para ustedes,
utilicen la técnica de la tabla de verdad, ¿sí? Obtienen la tabla de verdad para el multiplicador de 2 bits por 2 bits, o sea que van a multiplicar máximo 3 por 3 y el resultado va a dar 9, ¿no? Entonces ese problema lo van a resolver, pero ahora con decodificadores y con demultiplexores, perdón, con decodificador y multiplexor, con esos dos. ¿Sí? Siguen exactamente los mismos pasos. Y pues eso sería todo, chicos. Nos vemos y gracias por su atención. Este video sí estuvo muy largo. Saludos a todos.